la novena parte, solamente nos falta una, así que los que han estado pues van a tener un estudio completo de Apocalipsis. Tenemos allí después para el final, para el que no estuvo en el estudio anterior, tenemos el material del estudio anterior. Pero hoy vamos a hablar acerca, entre otras cosas, de Jesús, de Jesucristo y el Armagedón, y del juicio entre el gran trono blanco, el milenio y otras cosas más. Pero quiero leer un pasaje bíblico que nos va a servir para dar comienzo al estudio, y quiero que busque allí en sus Biblias, si lo desea, en Apocalipsis 20. Y Apocalipsis 20 dice así lo siguiente, solamente voy a leer los versículos del 1 al 4. Allí se relata lo que tiene que ver con el milenio. Y vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y la ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sus sellos sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron las marcas en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Bien, vamos a tener una palabra de oración. Señor y amante Padre, te damos gracias por cómo. Te damos gracias porque tu palabra está al alcance nuestra, y podemos discernirla y entenderla con la ayuda del Espíritu Santo. Bendícenos en este estudio y permite que cada uno salgamos aquí llenos de tu palabra, dispuestos para podérsela enseñar ahora. Guíanos y prepáranos. Te lo pedimos todo humildemente en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bueno, bien, amados hermanos, damos gracias por la presencia de cada uno de ustedes, y vamos a comenzar con el Armagedón, Jesucristo y el Armagedón. Yo sé que si usted pregunta allá afuera, mucha gente ha oído hablar del Armagedón o menciona el Armagedón, pero en realidad no sabe qué cosa es el Armagedón. Inclusive, yo no sé si ustedes recuerdan, no, hace unos años atrás se hizo una película llamada precisamente El Armagedón, y se han hecho otras películas también. Pero realmente vamos a ver qué enseña la Biblia acerca del Armagedón y qué enseñanza tiene para ti, para mí como creyente. Porque realmente, si nosotros miramos al mundo, vamos a ver que vamos camino al Armagedón. El mundo va camino al Armagedón, donde la iglesia va a estar victoriosa con Cristo. Bueno, en este capítulo 19, que es el que habla de la batalla de Armagedón, se relata la victoria de Cristo sobre los ejércitos de las naciones del mundo y su líder, el anticristo. Acuérdense que en la batalla de Armagedón, para tratar de poner esto en contexto, es donde Cristo viene, destruye al anticristo e implanta el milenio. Y es donde se cumple lo que dice Zacarías, que Cristo pone sus pies en el monte de los olivos, que se parte en dos, implanta el reino milenial en esta tierra y en esa Jerusalén que usted conoce ahora, que está allí. Por eso Jerusalén ahora ya forma parte de Israel desde la guerra del 67, y todo esto ha sido cumplimiento profético. El escenario mundial se ha ido preparando para ello, porque el milenio no va a ser en el nuevo cielo y nueva tierra. De eso vamos a hablar en el último estudio. Estamos hablando de esta tierra, y vamos a ver de qué trata el milenio y por qué el milenio. Pero vamos a ver en este capítulo la victoria de Jesucristo precisamente sobre el anticristo. Vamos a ver himnos de gozo en el cielo. Precisamente allí en ese capítulo se habla de himnos de gozo en el cielo. ¿Por qué? Vamos a verlo allí. Dice, bueno, ahí hay un problema con esto, pero dice que después de esto hay una gran multitud en el cielo que decía: aleluya, aleluya, gloria a Dios, que son porque los reinos del mundo han venido a ser del Señor Jesucristo. O sea, hubo un problemita ahí, pero no se preocupe. Otra vez dijeron aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos, y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes decían aleluya, amén. Y oí como la voz de una gran multitud y como la voz de grandes tonos que decían aleluya. Versículos 1, 3, 4 y 6. Ahora, quiero volver atrás un segundo. Dice que dijeron aleluya. Había gozo en el cielo. ¿Por qué? Porque el enemigo de Cristo, el enemigo del pueblo de Dios, el anticristo, había sido derrotado en esa batalla de Armagedón. Ahora, dice que hubo aleluya los 24
ya en los estudios anteriores dijimos que ese 24 simboliza al pueblo de Dios. Parece que cuando estudiamos en la introducción, el número 12 tiene que ver con el pueblo de Dios, y en este caso estos 24 ancianos representan tanto al pueblo de Israel como a la iglesia, o sea, a todos los redimidos. 12 más 12 son 24, y los 4 seres vivientes es un simbolismo. Si ustedes pueden leer Apocalipsis, vean que tienen algunas figuras humanas, representa a que toda la creación va a estar alabando a Dios, porque al fin llegó la victoria sobre el pecado y sobre todas estas cosas. Así que ahí venían los aleluya y todas estas cosas que habían el gozo en el cielo. Una gran multitud, los 24 ancianos, los 4 seres vivientes proclamaban 4 veces aleluya como preludio de la venida de Cristo a la tierra. Acuérdense que el número 4 tiene que ver con este planeta, o sea, con la tierra, y esas 4 veces que se repite aleluya estaban diciendo la venida de Jesucristo a la tierra ya está a punto de suceder. Pues acuérdense que esto va a suceder precisamente cuando ya los ejércitos del mundo están preparados para venir supuestamente a aniquilar al pueblo de Dios, en este caso Israel. Y voy a decirles algo que estaba conversando con un hermano aquí hace un rato ahora. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta de lo que está pasando ahora en estos momentos. Vamos a ver el escenario mundial ahora, en estos momentos, o sea, noticia actual, siglo XXI. Hay un movimiento, el califato que quieren hacer de ISIS o ISIS, como quieran llamarle, que está haciendo algo que nadie lo había hecho, que enemigos se están poniendo de acuerdo para tratar de destruir a este grupo extremista radical, que por cierto es musulmán. Y entonces, ¿qué está pasando? Y quiero que piensen en esto, que Irán e Irak, que son enemigos acérrimos, porque en Irak están los suníes y en Irán están los chiitas, los dos grandes grupos musulmanes, se han unido porque quieren destruir precisamente a este grupo que está haciendo mucho daño, que está tomando posiciones. Ahora tomó una ciudad muy importante de Irak y dice que va a llegar a la capital. Lo que quiero decir es que así como está sucediendo ahora esto, que enemigos se están poniendo de acuerdo para tratar de eliminar a este grupo, va a llegar un momento en la batalla de Armagedón que todas las naciones del mundo van a decir: nuestro enemigo supremo es Israel, por lo tanto hay que destruir. Y escuchen bien, todas las naciones, como la arena del mar, porque van a hacer alianza con el anticristo, por eso es lo que estudiamos la vez pasada, esos 10 poderes que van a abarcar todas las naciones, van a hacer un acuerdo y van a venir como la arena del mar contra Israel. Y ahí es donde se efectúa la famosa batalla del Armagedón, que lo que no saben es que se van a encontrar con el propio Jesucristo, que es quien los va a destruir. Así que estos 4 aleluyas estaban prediciendo la imperiosa, o mejor dicho, la imperiosa no, la cercanía de la venida de Cristo, porque al efectuarse la batalla de Armagedón ya Cristo iba a enfrentar su reino milenial. La palabra aleluya significa alabanza a Jehová, y es una palabra muy usual en el Antiguo Testamento. Usted se la va a encontrar en todo el Antiguo Testamento, esta palabra, porque es alabanza a Dios. Ahora, ¿por qué se regocijan los cielos? ¿Por qué había ese gozo en los cielos? Acuérdense que desde los profetas, estoy hablando desde antes de los profetas, o sea, desde Adán, desde todas aquellas que temieron a Dios, de Noé y todos esos están todavía allí, que los que murieron temiendo a Dios, están con sus almas allí ahora, en este momento, debajo del trono. Tuvieron un momento, antes de que Cristo resucitara, en un lugar abajo donde estaba dividido en 2 partes. Eso no es tema ahora, pero quiero decir, cuando Cristo resucitó, dice que llevó cautivo a la cautividad, se llevó a eso y lo puso ahora debajo del trono de Dios, y solamente abajo se quedaron los condenados. Pero lo que voy, ¿por qué se regocijan los cielos? Porque está llegando la hora de la redención final, porque estas almas, aunque están disfrutando de la paz de Dios, todavía están incompletos, o sea, no tienen su cuerpo. El cuerpo que Dios les va a dar es un cuerpo resucitado, inmortal, glorificado, y que está garantizado por la resurrección de Cristo. Y si quieren más detalles, léase 1 Corintios 15, ahí está todo cómo va a ocurrir la resurrección y cómo van a ser nuestros cuerpos. Por eso es que había regocijo en los cielos, porque esa hora estaba llegando. Bueno, en primer lugar, porque el pecado había sido juzgado, o sea, ese pecado que ha llenado la tierra y que se ha opuesto no solamente a Israel, sino a la iglesia, a todos los que temen a Dios,
Bueno, porque el pecado ha sido juzgado, versículos 1 al 4. Vamos a ver qué dice ahí, porque su juicio, parte de ello, porque su juicio son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera. Parece que de eso hablamos en el estudio anterior, que ha corrompido la tierra por su fornicación y ha vengado la sangre de su siervo de la mano de ellos. Eso está en el versículo 2 del capítulo 19. En el capítulo 18 dice que los mercaderes y reyes de la tierra se habían lamentado por la caída de Babilonia, pero aquí los cielos se regocijan. Había motivo suficiente para las aleluyas porque había llegado la victoria sobre el mal. Si usted ve ahora el mundo, ¿qué es lo que la gente dice? El mal está triunfando. Y entre comillas, o aparentemente sí está triunfando, porque hasta que Dios ponga final y entonces pues Él entable la última gran batalla. Dios ahora está permitiendo que todo esto suceda. ¿Saben por qué? Porque Dios quiere que los hombres, viendo todas estas cosas, si leyeran la Biblia, se darían cuenta que todo se está cumpliendo. Y entonces está demorando la venida para que la gente proceda al arrepentimiento. Pero llegará un momento en que ya la copa de la ira de Dios va a llegar al colmo y entonces se va a derramar sobre la tierra, que eso es lo que va a pasar en los juicios que ya vimos, que cuando el imperio del anticristo y también cuando esta batalla del Armagedón. Acuérdense, ¿se acuerdan de Sodoma y Gomorra? Dice, ya su maldad ha llegado a lo sumo y por lo tanto voy a emitir juicio, y esas dos ciudades fueron destruidas completamente. Bueno, eso es lo que está pasando. Las copas de la ira de Dios ya casi están rebosando, y cuando eso suceda se van a derramar sobre la tierra. ¿Por qué? Porque el hombre se sigue rebelando contra Dios, y aunque todavía estamos en un periodo de gracia, se predica el evangelio, cada día que pasa hay más rebeldía contra Dios, hay más rebeldía contra los cristianos, hay más rebeldía o más oposición contra el pueblo de Israel, contra todo lo que tenga que ver con el Dios verdadero. ¿Por qué? Porque el diablo sabe que le queda poco tiempo y está haciendo que todas las personas, en vez de adorar a Dios, le adoren a él. Acuérdense lo que dice allí en Juan, que dice que el mundo entero está bajo el maligno, mas nosotros somos hijos de Dios, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Así que el mundo entero está ahora controlado por Satanás. Claro, a los que no puede controlar Satanás es a los hijos de Dios, pero su ira está contra ellos, y entonces ahora hay regocijo en los cielos porque este pecado se va a terminar. Hubo regocijo también cuando cayó la gran Babilonia, cuando cayó la ramera. ¿Por qué? Porque se fue juzgado el pecado de idolatría, de toda aquella herejía de la iglesia apóstata, y también de la Babilonia comercial. Ustedes no se fijan que hoy en día la gente no se preocupa por nada espiritual. Todo es negocio, business, todo es dinero. Las naciones no se preocupan por ningún principio moral. Lo que quieren es hacer negocio para cada uno vivir bien. No importa si hacen, digamos, alianzas económicas con un país que está matando, adulterando, que está asesinando, que está quebrantando los derechos elementales, más elementales del hombre. No les importa, lo que les importa es el dinero. Y como eso hay muchos ejemplos de muchas naciones que tienen allí sus dictaduras puestas, y sin embargo este país y otros países hacen alianzas con ellos económicas porque les conviene. Así fue como esto es lo que representa esta Babilonia comercial, que no le interesa en nada los principios bíblicos de nadie o los principios cristianos de nadie, sino que le interesa solamente el poder económico. Y acuérdense que en los primeros 3 años y medio el imperio del anticristo va a tener un gran poder económico, y por eso va a dominar el mundo, y los reyes del mundo le van a dar su poder. Ahora, lo otro por lo que había regocijo en los cielos, era porque Dios reina. Ya había llegado el momento en que Dios iba a reinar. ¿Por qué? Porque iba a ganar la batalla. Y oí la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decían: aleluya, porque el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, reina. Punto. Acuérdense que terminado la batalla de Armagedón, comienza el reino milenial. Después hay otra última batalla, después de los 1000 años. Eso va a ser más adelante, y eso va a ser en el último estudio, en los capítulos 21 y 22 de Apocalipsis. Así que había gozos en el cielo también porque Dios reina. Todas las voces de los cielos se unen para alabar a Dios, porque Él es Dios, porque está sentado en su trono, porque es todopoderoso y porque reina sobre toda su creación. Ahora, la pregunta es, bueno, ¿y ahora Dios no reina? Sí, pero es que el problema es que Él deja que el hombre en su libertad trate de buscarlo, pero el hombre, en vez de buscar a Dios, lo que se aleja de Dios, y por eso hay tanto pecado, tanta oposición, hay tanto maldad. El mundo va de mal en peor, y claro, porque va camino al Armagedón. Porque acuérdense, y recuerde esto, lo que sucede en un periodo, esos
lo que sucede en ciertos periodos de la historia revela lo que después quizás pueda pasar al final. Así como ahora se están uniendo contra este grupo supuestamente muy extremista, se van a unir contra Israel y contra los creyentes. Porque acuérdense que una de las cosas que está haciendo este grupo extremista es decapitando a los cristianos. Y o sea, o te conviertes a lo que yo creo, al Islam que yo creo, estos de ISIS, o te matan. Y han matado miles, cientos, han matado simplemente por el hecho de ser cristianos. Así que un día se van a venir en contra de Israel y de todo lo que tenga que ver con Dios en ese caso. Ahora bien, lo otro es porque han llegado las bodas del Cordero. ¿Por qué había regocijo en el cielo? Bueno, porque el pecado había sido juzgado, porque ya Dios reina y porque habían llegado las bodas del Cordero. Y tenga esto presente, el Cordero, no el Rey de Reyes y Señor de Señores. Voy a explicar después por qué. Dice, gocémonos y alegremos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Quién es la esposa? La iglesia. Ahora nosotros somos la novia de Cristo. Pero cuando lleguen las bodas, va a haber un casamiento especial, un casamiento único, un casamiento como no ha habido ningún otro y que va a ser por la eternidad. Las famosas bodas del Cordero con su esposa, que en este caso era su novia, que es la iglesia. Ahora bien, las palabras han llegado, pudieran traducirse, se han completado. ¿Qué pasa? Que ahora la novia está en el mundo. El novio está allá, pero llegará un día entonces en que se van a efectuar las bodas y entonces se va a unir Cristo con su iglesia por los siglos de los siglos. Ahora bien, recuerden cuando hablamos de la Nueva Jerusalén, que también se le llama la desposada, porque en esa Jerusalén celestial, en la cual habla el Señor, voy a preparar morada para cada uno de ustedes, va a estar precisamente el pueblo de Dios. Pero había gozo porque habían llegado, se habían completado ya el tiempo de llegar las bodas del Cordero. Se ha tomado tiempo, ¿saben? Porque ¿cuándo se hicieron novios? Bueno, hace 2000 años. 2000 años, vamos a decir, de ese noviazgo, ¿verdad? Nos parece mucho. Bueno, vamos a ver más adelante que para Dios 1000 años es como un día es como 1000 años, así que no llevan tanto. Pero lo que quiero decir, un noviazgo maravilloso entre Cristo, que es el novio, y nosotros, la iglesia, que somos la novia. Pero al fin hay gozo en el cielo porque han llegado las bodas del Cordero, que nadie las podrá impedir. Porque déjenme decirse, las bodas que uno hace hoy en día se pueden desbaratar, no se pueden llegar a hacer o se pueden romper a último momento. Pero estas bodas del Cordero nadie podrá impedirlas. Es la novia, es la iglesia con el novio que es Cristo y se van a celebrar. La novia es ahora la esposa y la cena nupcial está servida. La victoria de Cristo sobre sus enemigos. Es de hacer notar que esta es la cena nupcial del Cordero y no del Rey ni del Señor. Es del Cordero, las bodas del Cordero. Y vamos a ver por qué. Hay una explicación para ello. Vamos a ver, a veces se demora un poquito. La iglesia, dice aquí anterior, el título que Cristo quiere que enfatice la iglesia es que Él es el Cordero, porque habla de su amor por la iglesia y el precio que tuvo que pagar para adquirirlo. Todos aquellos sacrificios que hubieron en la antigüedad se sacrificaba un Cordero. Todo eso estaban simbolizando que un día Cristo vendría al mundo y haría el sacrificio de una vez y para siempre. ¿Se recuerdan del apóstol Juan? Allí en el capítulo 1 del Evangelio de Juan, cuando Cristo se apareció, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y se acuerda lo que dice la Biblia, que Cristo compró la iglesia con su sangre, y por eso se habla de las bodas del Cordero, aunque Cristo también es el Rey de Reyes y Señor de Señores, pero se menciona las bodas del Cordero porque esta es la idea que Dios quiere dejar en la iglesia por la eternidad, que la iglesia existe gracias a que ese Cordero un día murió en la cruz por ti y por mí y derramó su sangre. O sea, la iglesia costó la sangre de Jesucristo, el sacrificio de Jesucristo, el sufrimiento de Jesucristo. Por eso no podemos menospreciar la iglesia. Por eso no se hablan de las bodas del Rey de Reyes, sino de las bodas del Cordero, porque Dios lo hace con un propósito para que nunca lo olvidemos, y eso lo vamos a recordar por la eternidad. La iglesia, por supuesto, tiene que prepararse para esta cena de las bodas del Cordero, o lo que es lo mismo, la iglesia tiene que prepararse para esta boda.
Igual yo me imagino que ahora los que voy a casar este sábado están corriendo, dando los últimos detalles. ¿Por qué? Porque la novia tiene que prepararse y el novio, bueno, en el mundo el novio tiene que prepararse también. En este caso de la iglesia, que es la novia y Cristo, la que tiene que prepararse es la novia, porque el esposo ya está preparado desde la eternidad. Eso ya Cristo lo tenía y el Padre lo tenía preparado desde la eternidad. Así que ya el novio está preparado, pero la novia, que somos nosotros, sí tenemos que preparar. Ahora la pregunta es, ¿cómo nos vamos a preparar? La Biblia dice cómo nosotros como novia de la iglesia, o como novia de Cristo, o sea, la iglesia como novia de Cristo, como iglesia nos vamos a preparar. Sí. Fíjense lo que dice el versículo 8, y lo que yo quiero que ustedes hagan después, van a recibir el material, que ustedes verifiquen esto en la Biblia, la lean detenidamente, lean los versículos que siguen, y vamos a ver cómo la iglesia se va a preparar. Y a ella, la esposa, ahí está revelado a Juan, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. El lino representa pureza, sencillez, humildad, santidad, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Fíjense qué maravilla. Dice que a la esposa se le ha concedido que se vista, o sea, la propia esposa se va a preparar su vestido de novia, pero dice que el vestido de novia es las acciones justas de los santos. Cada uno de nosotros estará vistiendo el vestido de boda que nosotros mismos hayamos hecho en nuestra vida. Ahora, la pregunta es, ¿cómo está tu vestido de novia? ¿Y cómo está el mío? Porque dice allí, y quiero enfatizar en esto, que el vestido se prepara, o el vestido consiste en las acciones justas de los santos. La Biblia dice que nosotros no somos salvados por las obras de la ley, pero la Biblia enseña en Santiago que si no, yo tengo fe y no tengo obras, mi fe es muerta, y mi fe muerta no me puede dar entrada al reino de los cielos. Por lo tanto, las acciones que yo tengo en la tierra, esas buenas obras movidas por el Espíritu Santo, como los frutos del Espíritu Santo, son en la forma que yo me estoy preparando para esa boda con Cristo, para ese vestido. Y entonces, hermano, por eso es que dice la Biblia que habrá un juicio de recompensa, porque déjenme decirle, y esto desde el punto de vista individual, cada uno va a tener su vestido de novia. Está hablando no de la iglesia en general, sino de los que formamos la iglesia. ¿Por qué? Porque no todos han hecho quizás todo lo que debieron hacer. Estamos preparándonos para este domingo, quizás para dentro del otro domingo, que es pecado. A veces la gente que cree que el pecado es, adulterio, la fornicación, el robar, el mentir, el engañar. No. Pecado también es dejar de hacer lo bueno, ¿verdad? Entonces, nuestro vestido va a estar preparado de acuerdo a como nosotros hayamos vivido. ¿Qué quiero decir con esto? Mi fe la tengo que demostrar con mis obras. Si no, mi fe es muerta, punto. Entonces, mi vestido va a estar mejor o más mal, depende de cómo yo haya vivido, de cómo yo haya tenido. Claro, voy a participar de la boda, pero quizás mi vestido no esté como el de otro. ¿Por qué? Porque el de otro quizás esté más... Y claro, esto estoy yo hablando porque uno no sabe cómo va a ser, pero quizás esté más reluciente, ¿verdad? Porque hay algo que a veces no entendemos. La Biblia habla de doble condenación y de mayor condenación. O sea, en la condenación no todo el mundo va a estar en el mismo lugar, aunque todos van a estar condenados. Pero también la Biblia habla del reino de Dios, de un juicio de recompensa. Si hay recompensa es porque todos no van a estar en el mismo lugar. Ahora, ¿cómo va a ser eso? No, eso no te lo puedo decir. Y eso, el que se ponga a especular está infringiendo la Biblia, porque la Biblia no revela, dice que las cosas secretas pertenecen a Dios. Pero lo que yo sí puedo decir es que cada uno va a recibir según lo que hubiera hecho. He aquí yo vengo pronto para recompensar a cada uno según sea su obra. Y según sea nuestra obra, así va a estar nuestro vestido. Y yo quiero que en esta noche, cuando tú vayas a tu casa, tú digas, bueno, tengo que mejorar mi vestido. Mi vestido en particular, no estoy hablando del vestido en general, porque la boda va a ser hermosísima como iglesia, pero el vestido que tú y yo vamos a lucir personalmente, individualmente, sí va a ser quizás diferente del otro, porque todo depende de qué actitud, con el corazón, cómo hemos obrado, cómo nos hemos humillado, cómo nos hemos entregado, qué hemos hecho por la obra del Señor, cuánto amamos a las almas.
Fíjense, la gente no le gusta hablar de Apocalipsis, mire todo lo que eso encierra. Eso encierra que tengo que evangelizar, que tengo que enseñar la palabra, que tengo que ser fiel, que tengo que ser un buen esposo, que tengo que ser un buen hijo, que tengo que ser un buen ciudadano, que tengo que ser un buen abuelo, que tengo que vivir lo que yo creo, porque esa es la única forma de que mi vestido esté lo mejor posible. Eso es lo que enseña. Así que hay cosas que a veces la gente no piensa en ello, pero ahí están, hermano. Y si no, después usted búsquelo en su Biblia y léalo detenidamente. Los ejércitos de Jesucristo desde el cielo van a venir, ¿verdad? A esta va. Acuérdense que estamos hablando de la batalla de Armagedón y eso está en los versículos 11 al 16. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea. Si usted se fija aquí, esto es una buena descripción. Si usted ve esta descripción, después si quiere el PowerPoint, si usted me da hay una tarjeta de memoria, yo se lo puedo copiar, yo no tengo interés en tenerlo y usted lo puede copiar. Pero esto es una descripción casi exacta de como lo dice Apocalipsis. Y ya lo he dicho varias veces. Esta descripción la hizo una hermana cristiana que vive en California y después lo puso allí en YouTube para que la gente se sirviera de él. Pero viene un caballo blanco, no, vamos a ver más adelante. Y fíjense que la descripción es sus ojos como llama de fuego, de su boca sale una espada que es la palabra y tiene una corona llena de diademas. Es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ya no viene como aquel que venía en el asunito y que la gente después se burló y otro Oxana y después lo crucificaron. No, ahora es el Rey de Reyes y Señor de Señores montado en el caballo blanco. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio. O sea, eso los que a través de la historia cada creyente ha ido haciendo con su vida justa. Dice la Biblia, creo que en el mensaje del domingo hay una parte que tengo que hablar de eso brevemente. Dice que no caminó con Dios y Dios se lo llevó. Fue transportado. ¿Cómo estaría el vestido de Enoc? Hablando desde el punto de vista espiritual, el vestido estaría muy bueno. O sea, su vida fue a tal grado, tan agradable a Dios, que Dios le dijo, mira, no vas a ver muerto, yo te voy a llevar. Y ese fue el caso de Elías también. O sea, Enoc caminó con Dios. ¿Cómo estamos caminando nosotros? ¿Cómo estás caminando tú? ¿Cómo estás caminando? No solamente en la iglesia cuando vienes, ¿cómo estás caminando en tu casa? ¿Cómo estás caminando con tu matrimonio? ¿Cómo estás caminando con tu familia? ¿Cómo estás caminando en el trabajo? ¿Cómo estás caminando en tus relaciones con tus vecinos? ¿Cómo estamos caminando? Bueno, de la forma que caminemos en ese sentido espiritual, así va a estar nuestro vestido de boda. O más lindo o quizás menos lindo, por decirlo de alguna forma. Y estoy hablando desde el punto de vista individual. Así que los ejércitos. Bueno, dice aquí que en el capítulo 4 el cielo se abre. Si ustedes leen el capítulo 4 para dejar entrar a la iglesia. ¿Se acuerdan cuando dice que vi el cielo abierto y le dijo a Juan, sube acá? Eso es una idea, una enseñanza clara de que la iglesia va a ser quitada antes que venga el periodo del anticristo y el tiempo de la gran tribulación. Porque a partir del capítulo 4 la iglesia no se menciona más. Hasta el capítulo 19 cuando viene con Cristo. Y si usted quiere, ahora cuando usted llegue a su casa, del capítulo 1 al capítulo 3 se menciona la iglesia, pero muchas veces. A partir del capítulo 4 hasta el capítulo 18 la iglesia no se menciona por ningún lado. Eso quiere decir que la iglesia en el periodo ese del anticristo no va a estar presente. Bueno, en el capítulo 4 el cielo se abre para dejar entrar a la iglesia. Dice, pero ve aquí los cielos ahora se abren para que Cristo y sus ejércitos salgan en victoria. En su juicio, Cristo dijo que el Padre podía enviar legiones de ángeles para librarle y ahora el Señor cabalga con los ejércitos de gloria. O sea, el cielo se abrió para recibir la iglesia y ahora el cielo, en el capítulo 19, se abre para dejar salir a Cristo con sus ejércitos para esta batalla de Armagedón, que va a ser la batalla para eliminar al anticristo y implantar el reino de Dios. ¿Quiénes conforman estos ejércitos? Los santos del Antiguo Testamento. ¿Cómo se salvaba la gente antes? Eso me han preguntado a mí a veces. Por su fe en el Mesías. ¿No han leído que la fe de Abraham le fue contada por justicia? O sea, fue justificado delante de Dios. ¿Y qué dice Romanos 5:1? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Abraham fue justificado igual que tú y yo porque creyó en el Mesías, le creyó a Dios. Así que, ¿quiénes van a estar en este ejército celestial? Los santos del Antiguo Testamento, la iglesia que fue arrebatada y los ángeles que también van a venir. Ahí tienen una cita bíblica que